Yo soy Juan Camilo Canticruz. Mis padres son de origen indígena. Somos del Cauca. Vivíamos en el campo y ahora pues vivimos en la ciudad a causa de la violencia. Para mis padres pues no ha sido fácil adaptarse a este lugar. El clima, la gente, la falta de solidaridad. Al principio pues nos veían como un bicho raro. Ya con los años pues hemos aprendido a movernos. Yo estudié una carrera técnica. Mi hermana está en el colegio. Pues tenemos una tiendita y ahí estamos viendo la forma en la que podemos recuperar nuestra tierra. Y ojalá pues regresar a nuestra casa. Ya son más de 10 años pues que estamos por fuera. Bueno, y toda esta historia pues es para llegar al punto que es el centro de mi cuento. Gracias al proceso de paz y todo lo que de este se desprende, nosotros hemos sido reconocidos como víctimas. Esto se nos dio porque nos pudimos organizar con unos vecinos y pudimos demostrar nuestra situación. Pues como hemos tenido una cantidad de capacitaciones, quise hacer esta grabación para que muchos de ustedes conozcan algo del punto 5 del proceso de paz. Este punto se llama víctimas y es muy importante que todos lo conozcan y sepan pues, para qué sirve y cómo sirve. Primero quiero decirles que con el punto 5 de víctimas se crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y que en este se encuentran unos mecanismos y medidas que nos garanticen que las víctimas tengamos un reconocimiento, seamos reparadas y que se garantice a todos que no se repetirá el conflicto. Encontramos en el sistema unos mecanismos judiciales y otros no judiciales. En este momento pues, les voy a hablar del mecanismo Jurisdicción Especial para la Paz, la que ustedes siempre escuchan nombrar como la JEP. Es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y la labor de este tribunal será construir la verdad judicial de los hechos y determinar los máximos responsables de quienes participaron directa o indirectamente, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno colombiano. Bueno, pero pues muchos han de estar preguntando, ¿y la JEP cómo busca contribuir a las víctimas? Pues la JEP busca contribuir pues para que se pueda cerrar un largo periodo histórico de guerra, sin perder de vista cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en la no repetición, en el diseño de la sanción propia de los máximos responsables, en el esclarecimiento de la verdad, para evitar la repetición de violaciones a los derechos y al derecho internacional humanitario. Bueno, ¿y de dónde viene la JEP? Pues la JEP fue creada bajo unos lineamientos de la justicia prospectiva y restaurativa, los cuales plantean como horizonte poder ofrecer una mejor sociedad a las generaciones venideras, fijando su horizonte al restablecimiento de las relaciones que se puedan presentar entre víctimas, victimarios y comunidad, garantizando el derecho a la verdad, justicia y la reparación del daño causado. Algo muy importante para nosotros es que la JEP como institución del Estado tiene el deber de satisfacer los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana a la verdad y a la justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, que se erigen como límites dentro de esta transición y contribuir a la construcción de una paz estable y duradera. Pues este deber cobra mayor importancia al tener presente la centralidad de los derechos de las víctimas dentro de la labor de esta jurisdicción. Hay algo que me parece muy importante que tiene la JEP y son los principios. Pues, en otros términos, los elementos que la componen. Estos son la centralidad de las víctimas. Pues esto quiere decir que los procedimientos ante la JEP parten del reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos y como sujetos políticos, teniendo en cuenta el principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Asimismo, se incluirán todas las garantías necesarias para la participación y acceso afectivo a la justicia de las víctimas dentro de los escenarios procesales y probatorios. Bueno,
Otro principio es el carácter prevalente de la JEP. Esto quiere decir que la JEP absorberá todas las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Es decir, que la JEP será la única jurisdicción para conocer sobre los hechos y conductas relacionados en el marco del conflicto armado. Un principio muy importante también es el de la seguridad jurídica, que manifiesta que quienes comparezcan ante la JEP tendrán de antemano la claridad de cuáles serán las reglas de juego y los procedimientos a los cuales se van a someter, y así como la posibilidad de obtener una decisión que determine su participación dentro del conflicto y ponga fin a la indefinición de su situación jurídica. Otro principio es la condicionalidad del sistema. Esto significa que quienes pretendan acceder a los beneficios del sistema pues tendrán que aceptar los requisitos del régimen de condicionalidad. ¿Cuáles son? 1. Obligación a aportar verdad plena. 2. Garantizar la no repetición de los hechos. 3. Contribuir a la reparación de las víctimas. Bueno, ya casi voy terminando. Ahora les voy a hablar del enfoque restaurativo. Este principio debe orientar las acciones y procedimientos que se surten al interior de la jurisdicción. Es decir, que se restaurará el daño causado y habrá reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, así como las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la verdad. Y finalmente, está la concentración de los casos más graves y representativos. Las conformaciones de los casos se realizan bajo los criterios de gravedad, representatividad, macrocriminalidad, entre otros, para impulsar una política de gestión de caos donde se seleccionan y priorizan algunos de ellos. Bajo estos derroteros, la JEP conocerá por los próximos 20 años de las conductas cometidas dentro del marco del conflicto armado con anterioridad a la firma del acuerdo de paz, es decir, del 1 de diciembre de 2016 para atrás. Estas conductas están estrechamente relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, especialmente aquellas que han sido catalogadas como crímenes internacionales por el Estatuto de Roma, como por ejemplo, delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual. Amigos, acá está mi relato. Estaré muy atento a contarles otra historia que nos sirve mucho para entender y aplicar nuestros derechos como víctimas del conflicto armado.